Hola pequeños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy la maestra Leslie del Ministerio Infantil Dios es Bueno de la Iglesia Bautista Roca Eterna. El día de hoy estamos aquí en una nueva lección, la última de esta unidad de este trimestre. Y antes de comenzar, quiero hacer una oración y te voy a pedir por favor que me acompañes, que cierres tus ojos y que inclines un poco tu rostro, ¿vale? Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, por este día, Señor, que nos permites estar aquí, Padre, porque nos has dado la oportunidad de despertar un día más, Señor, de poder escuchar tu palabra, Padre, a través de este medio, Señor, que es a distancia, Padre. Te pido, Señor, que el día de hoy estos pequeños puedan aprender algo de ti, Señor, que ellos lo guarden, Señor, que ellos lo puedan aplicar, Padre, y que ellos siempre lo tengan presente, Señor. Te pido, Padre, que pongas las palabras correctas en mi boca, Señor, para estos pequeños, Padre, y que yo les pueda dar una buena enseñanza, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, antes de empezar con nuestra clase vamos a hacer una pequeña dinámica, ¿ok? Yo quiero que tú busques en tu Biblia lo que va a ser la cita de nuestra historia, pero con unas pistas que yo te voy a dar, ¿ok? Vamos a ver qué tan bueno eres para identificar los libros de la Biblia y para buscarlos lo más rápido posible, ¿sale? Ok. Las pistas que yo te voy a dar son las siguientes. La pista número 1 es que este libro se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Ya lo tienes? Busca el Nuevo Testamento. La segunda pista es que este libro empieza con la letra H. El nombre de este libro empieza con la letra H y está en el Nuevo Testamento. Y ahí vamos 2 pistas, ¿ok? Ahora, la tercera pista es que este libro se encuentra entre los primeros 5 libros del Nuevo Testamento, ¿ok? Escucha bien, el Nuevo Testamento, entre los primeros 5 libros. ¿Ya encontraste el libro? Perfecto. Ahora vamos con el capítulo, ¿ok? Te voy a poner una suma que tú vas a tener que hacer en casita para ver qué tan bueno eres en matemáticas, ¿ok? El capítulo es el resultado de la suma de 4 más 5 por 2, ¿ok? ¿Ya encontraste el resultado? Muy bien, ese es nuestro capítulo y los versículos que vamos a leer el día de hoy son del 1 al 3 y del 18 al 28. Perfecto, si lo encontraste, pues muchas felicidades, muy bien, qué padre. Y si no, te voy a dar la cita a continuación, no te preocupes, no hay ningún problema. Esto es para que tú en tu casa practiques tu habilidad de buscar en tu Biblia, ¿ok? Nuestra historia del día de hoy se llama Priscila y Aquila, ¿ok? Por si no encontraste la cita, te la digo a continuación. Nuestra cita del día de hoy es Hechos, capítulo 18, versículos del 1 al 3 y del 18 al 28, ¿ok? Por si no lo encontraste, aquí lo tienes para que busques en tu Biblia. Antes de comenzar, quiero hacerte unas preguntas que tú me las vas a responder ahí en tu casita desde donde estás. Las preguntas son las formas que tú conoces de adorar a Dios. ¿Tú cómo crees que puedes adorar a Dios? No sé, ¿qué es lo que has aprendido? ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Lo que te han dicho? ¿Qué formas de adorar a Dios conoces? ¿Adorar a Dios es solo cantar? ¿O adorar a Dios es solamente, lo podemos hacer solamente solos o con nuestra familia o con otro grupo de personas? ¿Qué implica adorar a Dios? Bueno, ahorita te voy a responder estas preguntas que te acabo de hacer. Y te voy a recordar que por si tú es que no te acuerdas, las clases pasadas con las otras maestras estuvimos hablando de un tema muy importante que seguramente recuerdas, que es el tema de la familia, ¿ok? La familia es algo muy importante que debemos nosotros de aprender
tiene muchos aspectos y los tenemos que aprender porque estamos en constante contacto con nuestra familia, obviamente, ¿verdad? Con tus papás, con tus primos, con tus hermanos, ¿ok? Entonces la familia es algo muy importante para Dios. Bueno, vamos a comenzar con nuestra historia. Siéntate, pon atención, relájate. Recuerda que te voy a hacer al final de la historia unas preguntas para ver si pusiste atención. Y vamos a comenzar con nuestra historia. Nuestra historia del día de hoy se llama Priscila y Aquila, ¿ok? Esta historia, ya te di la cita, la puedes leer tú en tu casa si la quieres leer completa. Yo te voy a estar leyendo una historia más resumida para que la entiendas mejor, ¿ok? Bueno, vamos a empezar entonces. Nuestra historia nos dice de la siguiente manera. Pablo viajaba a muchos lugares para llevar las buenas nuevas de Jesús. Cuando fue a Corintio, conoció a un hombre llamado Aquila y a su esposa Priscila. Aquila y Priscila habían salido recientemente de Roma y ahora vivían en Corintio, donde fabricaban tiendas. Pablo también era fabricante de tiendas, así que se hospedó en su casa y trabajó con ellos. Todos los días de reposo, Pablo iba a la sinagoga y enseñaba la buena nueva de Jesús. Ok, la historia nos dice entonces, nos menciona a 3 personajes. ¿Cuáles son estos 3 personajes? Pablo, Aquila y Priscila, su esposa, ¿verdad? Nos dice que Pablo conoce a Aquila y a Priscila en Corintio después de que ellos salieron de Roma. Nos dice que ellos tenían en común que eran fabricantes de tiendas, pero otra cosa que no nos menciona la historia es que Aquila y Priscila también eran seguidores de Jesús. Ellos creían en las escrituras, al igual que Pablo. Nos dice que Pablo iba todos los días de descanso a la sinagoga. ¿Qué era una sinagoga? Una iglesia, ¿sale? Es lo mismo que una iglesia. Entonces, lo que tenían en común estos 3 personajes que convivían y vivían juntos, era que eran fabricantes de tiendas y que creían en la palabra de Dios, que ellos eran seguidores de Dios. Sí, vamos a ver qué más nos dice esta historia para llevarnos un aprendizaje. Sí, nos dice, un tiempo después, Pablo se embarcó hacia Siria para hablar del evangelio. Priscila y Aquila fueron con él. En el camino, el barco se detuvo en Éfeso. Priscila y Aquila se quedaron en Éfeso, pero Pablo continuó su viaje. Ok, entonces Pablo nos dice que como él quería adorar, servir a Dios, hacer las cosas que a él le agradaban, lo que él quería era hablar del evangelio, compartir lo que él sabía. Y como te acabo de mencionar, Aquila y Priscila también eran personas obedientes, muy fieles a Dios, por lo que ellos dijeron que también querían acompañar a Pablo. ¿Para qué? Para hacer lo mismo, para evangelizar a otras personas. Sí, nada más que nos dice que en el camino se separaron. Pablo iba ¿a dónde? A Éfeso. No, Pablo iba a Siria. Y su barco se detuvo en Éfeso, que fue donde se bajaron Aquila y Priscila. Ok, nos dice entonces que ellos se separaron, pero iban con la misma misión de evangelizar a las personas. ¿Sí? Vamos a ver qué más nos dice esta historia. Un cristiano llamado Apolos también fue a Éfeso. Conocía bien las escrituras y enseñaba acerca de Jesús. Apolos era un buen orador, pero no sabía todo lo que le había sucedido a Jesús. Solo sabía sobre la vez en que Juan lo bautizó. Ok, aquí nos menciona entonces, introduce a la historia a otro personaje que se llama Apolos. Sí, este personaje nos dice que también creía en las escrituras y creía en Dios, pero hay un detalle. Nos dice que él, al igual que Pablo, que Priscila y que Aquila, él también evangelizaba y hablaba de la palabra de Dios. Pero lo que este personaje tenía es que él no conocía del todo la historia de Jesús. Él solo conocía lo que había pasado cuando Juan lo bautizó. Imagínense de cuántas cosas no se perdió, ¿verdad? Esto sí era un detalle, un obstáculo, porque Apolos, al no saber, al no estar consciente de todo lo que hablaba, a lo mejor había cosas que decía erróneamente. Vamos a ver qué es lo que nos dice la historia, ¿ok? Nos dice: Priscila y Aquila escucharon a Apolos enseñando cosas que no eran del todo correctas. Así que lo llamaron aparte y le explicaron toda la historia de Jesús, con lo que había sucedido después que él fue bautizado. Ok, nos dice entonces
que Priscila y Aquila se encontraron con Apolos en Éfeso y se dieron cuenta de que él estaba evangelizando a la gente de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque Apolos no conocía las escrituras del todo. Bueno, él no conocía toda la historia de Jesús, al contrario de Aquila y Priscila, que ellos sí sabían más de lo que había pasado con la vida de Jesús. Nos dice entonces que esta familia, Aquila y Priscila, se dieron cuenta de el error que tenía Apolos y en lugar de regañarlo, de decirle que estaba mal y muchas cosas, le dijeron que si podían hablar con él un segundo. ¿Para qué? Para enseñarle la verdadera historia, lo que era lo correcto, para que Apolos siguiera evangelizando. Nos dice entonces la historia que Priscila y Aquilas compartieron lo que ellos sabían con Apolos, lo que él desconocía de Jesús, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice esta historia por último. Cuando Apolos quiso ir a Acaya, los creyentes escribieron una carta invitando a los discípulos a recibirlo. Él fue de mucha ayuda para los que creían, porque discutía con los judíos en público usando las escrituras para demostrar que Jesús es Cristo, el Mesías. ¿Ok? Entonces nos dice que después de que lo corrigieron Aquila y Priscila, él comenzó a predicar el evangelio de manera más correcta, más certera. Ok, entonces a continuación te voy a dictar lo que son nuestras preguntas de repaso, ¿sale? Para que veas qué tanta atención pusiste, que también entendiste la historia. Ok, te voy a dictar estas preguntas, las escribes en tu libreta y al final de la clase yo te voy a decir las respuestas para que tú te evalúes y veas cuántas respuestas tuviste buenas, ¿sale? Nuestra pregunta número 1 nos dice: ¿qué trabajo hacían Aquila y Priscila? ¿Qué trabajo hacían Aquila y Priscila? ¿Cómo ayudaron Aquila y Priscila a Pablo? Ok, me parece que esta pregunta yo te voy a dar la respuesta de una vez. Te la voy a responder porque creo que no te la había respondido con la historia, ¿ok? Aquila y Priscila vivían ¿en dónde? En Corintio, ¿ok? Nos dicen que ellos vivían en Corintio. Y después de que ellos se establecieron ahí, llegó Pablo. Cuando Pablo llegó, como tenían en común la fabricación de tiendas, ellos le ofrecieron hospedaje a Pablo. Entonces, ¿cómo lo ayudaron? Pues cuando le ofrecieron hospedaje y pues igual en ese tiempo Aquila y Priscila le compartieron de la palabra a Pablo, le enseñaron muchas cosas, ¿ok? Entonces esta fue lo que hicieron Aquila y Priscila con Pablo. Vamos con nuestra siguiente pregunta que nos dice: ¿a qué ciudad fueron en barco Pablo, Aquila y Priscila? ¿Hacia dónde iban? Nuestra siguiente pregunta nos dice: ¿quién más llegó a Éfeso? ¿Quién más llegó a Éfeso? Y nuestra última pregunta nos dice: ¿qué le enseñaron Aquila y Priscila a Apolos? ¿Qué le enseñaron Aquila y Priscila a Apolos? Muy bien, estas son nuestras preguntas de repaso para que las escribas y las vayas respondiendo tú en tu casa, ¿vale? Entonces, en este momento vamos a pasar a ver lo que es nuestro aprendizaje de esta lección, ¿sí? Te recuerdo que estamos viendo nuestra idea principal, nuestro tema principal es el de la familia, es nuestro tema de toda la unidad. Entonces vamos a identificar a la familia en esta historia. ¿Quién era la familia? ¿Pablo? ¿Apolos? ¿O quién? Ok, la familia eran Aquila y Priscila, ok, una familia puede ser conformada simplemente por dos personas. Entonces, en esta historia, la familia eran Aquila y Priscila. ¿Cuál fue el rol de esta familia en la historia? ¿Qué fue lo que ellos hicieron en esta historia? Ok, lo que ellos hicieron en esta historia fue, primero que nada, ayudar de cierta manera a Pablo, ¿sí? Como te conté que lo ayudaron, pues cuando lo hospedaron en su casa y también porque le compartían del evangelio. Ellos le enseñaron muchas cosas también de lo que era la palabra de Dios.
y lo que ellos hicieron también fue compartir la historia completa de Jesús. ¿A quién? A Apolos. Sí, entonces la labor principal de ellos en esta historia fue que adoraban a Dios, ellos individualmente, y adoraban a Dios compartiendo el evangelio con otras personas. Sí, si te acuerdas, al inicio de la clase yo te pregunté qué maneras de adorar a Dios tú conocías. Ahora te la voy a responder. Hay distintas maneras de adorar a Dios. No simplemente es cantar, no simplemente es a lo mejor hacer una obra de teatro, bailar o cosas así. No. Adorar a Dios puede abarcar muchas cosas, ¿sí? Adorar a Dios es darle honra también. Ok, es leer la Biblia, es hablar de su palabra, predicar el evangelio, es orar, es tener una relación cercana con Él. Adorar a Dios no simplemente es cantar, ¿sí? Hay que tener siempre en cuenta que podemos adorar a Dios de muchas maneras. En este caso, ¿cómo adoraban a Dios Aquila y Priscila? Pues compartiendo del evangelio con otras personas. ¿Quiénes eran estas personas en este caso? Pablo y Apolos. Entonces, en esta historia aprendemos que la familia puede adorar a Dios y compartir el evangelio. Sí, una familia nos dice, Dios nos dice en su palabra que lo que Él quiere es que como familia, porque somos un núcleo, nosotros como familia somos muy importantes para Dios, lo que Él quiere es que estemos unidos y que lo adoremos, ¿sí? Tú puedes adorar a Dios solo, con un amigo, con tu familia o con tu familia en Cristo. Como ya sabes, tu familia en Cristo son todos los hermanos, tus compañeros de la escuela bíblica, ¿ok? Todos estos estas personas que tú conoces y con las que compartes en la iglesia, ¿sí? Ok, entonces lo que vamos a aprender el día de hoy es que Dios quiere que le adoremos como familia, en conjunto como familia, como lo hacían ¿quién? Aquila y Priscila. Quiere que lo adoremos. ¿Y cuál es una forma de adorarlo? Pues compartiendo el evangelio. Ok, como te acabo de mencionar, podemos adorar a Dios en familia, pero yo sé que a lo mejor no toda tu familia cree en Cristo o ha aceptado a Jesucristo en su corazón. ¿Qué podamos hacer en estos casos? Pues primero que nada, no te desanimes. Es normal que mucha de tu familia a lo mejor no conozca de Jesús y no lo quiera aceptar todavía, pero no te pongas triste. Si no puedes adorar a Dios con ellos, lo que tú puedes hacer es dejar su vida en manos de Él, porque Él los va a traer, ¿ok? Él tiene el poder de todo, y si tú confías y dejas a tu familia en manos de Dios, Él puede traer a todos con Él, ¿ok? Él los puede acercar a todos para que nosotros como familia pues convivamos. Sí, entonces si hay alguien de tu familia que no adora a Dios junto contigo, no te preocupes, solamente ora por esa persona. Igual, si necesitas algo algún día, recuerda que tienes a tu familia en Cristo, que son los pastores, nosotras, tus maestras, los hermanos, las hermanas, tus compañeritos, ¿ok? Entonces, tienes mucha más familia de lo que tú crees, y es bueno que compartamos nosotros con esta familia en Cristo que tenemos, ¿sí? Este es nuestro aprendizaje del día de hoy. A continuación, vamos a pasar con nuestro versículo de la semana. Nuestro versículo te lo voy a presentar a continuación, que dice de la siguiente manera. Se encuentra en Josué 24:15 y dice así: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Ok? Te lo repito, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué es lo que nos enseña este versículo? Nos dice, como te acabo de mencionar, que es importante que nosotros adoremos a Dios en familia. Entonces este versículo nos recuerda que podemos y tenemos que adorar a Dios en conjunto, ¿ok? Con nuestra familia. Bueno,
También te recuerdo que tenemos un versículo de la unidad. Este versículo que te acabo de presentar es del que tú vas a mandar tu video en esta semana, ¿sale? Tú vas a mandar tu video repitiendo el versículo que te acabo de mostrar y te voy a mencionar, te voy a recordar el versículo de la unidad que estuvimos viendo a lo largo de esta última unidad, vaya, que dice de la siguiente manera. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Este versículo nos dice entonces que nos tenemos que amar unos con otros con amor fraternal, como dice la palabra de Dios, con un amor como el que tú sientes por tu familia, como si fueran tus hermanos en Cristo, ¿sale? Tenemos que amarnos todos como familia, a tu prójimo. Recuerda que la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sale? Entonces, es importante destacar en esta última lección lo importante que es la familia para Cristo, ¿sí? Nosotros podemos entender que la familia es un gran apoyo para acercarnos a Cristo, ¿sí? Si, por ejemplo, uno en un momento se siente triste, no quiere leer, no quiere entrar a las clases bíblicas, tu familia te puede apoyar, o tú incluso puedes apoyar a tu familia si es que en algún momento está desanimada, ya sea tu familia que está en tu casa o tu familia en Cristo, ¿sí? La familia es algo muy importante que nos ayuda a tener también una cercanía con Dios. Por esto es importante que nosotros nos tratemos bien, que nos amemos, que nos respetemos, que adoremos a Dios juntos. Y otra cosa de esta lección muy importante que nos dice la historia, bueno, que podemos aprender de la historia, es que podemos compartir y hablar de la palabra de Dios en familia, ¿sí? Podemos adorar a Dios hablando de la palabra de Él, ¿ok? Y lo podemos hacer en familia, lo puedes hacer solo, pero como estamos hablando de la familia, vamos a decir el día de hoy que es importante y que tú puedes compartir de la palabra de Dios en familia y adorar a Dios en familia, ¿ok? Nuestra familia es muy importante, hay que tenerlo en cuenta. Nuestra familia nuclear, lo que está en nuestra casa, nuestra familia de sangre y nuestra familia en Cristo, ¿ok? No lo olvides. Antes de terminar, voy a hacer énfasis en la oración por los misioneros. Si recuerdas, anteriormente yo ya te había comentado que hay personas que van a otros lugares para hablar de la palabra de Dios, lugares que no son muy concurridos. Entonces te voy a dar los nombres de estas personas para que te des unos minutitos de tu día para orar por ellos, ¿sí? Ellos están haciendo una gran labor para la obra de Dios, ¿sí? Estos nombres son José y Julián en Chiapas, ellos están en Chiapas, estos hermanos. Horacio, que está en Campeche. Ignacio, que está en Tabasco. Caled en Acapulco. Marcelina en Morelos. Paul en Querétaro. Araceli en Michoacán. Ramiro en Querétaro. Carlos en Querétaro. Anselmo en Oaxaca. Y Lucía en Oaxaca, ¿ok? Es importante que oremos por estos hermanos que también son nuestra familia en Cristo, ¿sí? Bueno, esta fue la lección del día de hoy. Recuerda que pues tienes que cumplir con tu actividad lo más pronto posible, ¿sale? Vamos a estar esperando tu video en el grupo de la iglesia. Y antes de concluir con nuestra lección del día de hoy, voy a hacer una oración y te voy a pedir que me acompañes, ¿sale? Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por este día, Señor, por permitirnos estar aquí, Padre, porque nos das el entendimiento, Señor, de estas lecciones, Señor. Te pido, Padre, que estos pequeños lo puedan aplicar, Señor, que ellos hayan aprendido lo que tú quieres, Padre, que ellos no lo olviden, Señor, y sobre todo que ellos lo puedan seguir aplicando en su vida, Señor, que ellos te busquen en conjunto con su familia, Padre. Dales fortaleza a estos pequeños, Señor, a sus padres, Padre. Que ellos se acerquen a ti, Señor, que no se olviden, Padre, de ti, que se acerquen en conjunto como familia, Padre. Te lo pido, Señor, danos fortaleza en estos momentos, Señor. Te pido, Señor, que esta semana sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Cuídanos y guárdanos, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús.
Amén. Ok, bueno, entonces terminamos con nuestra lección del día de hoy. Espero tu video. Que Dios te bendiga, cuídate mucho y que esta semana sea de mucha bendición para ti. ¿Sale?